Hay dos clases de familias. Están las familias que se unen por los lazos espirituales y las familias que se unen por los lazos materiales. Una está en el plano espiritual y otras están aquí, en la tierra, cuando reencarnamos. La primera, la familia por los lazos espirituales, este grupo de familias son muy duraderas. Son las primeras que se fortifican por la purificación del alma. Todos los espíritus se unen en el plano espiritual por afinidad moral, por afecto espiritual, por elevación del pensamiento. Son familias que perduran en el plano espiritual a través de muchas y muchas reencarnaciones. Cuando fallecemos en la tierra, ellos están allí siempre esperándonos. Incluso aunque estemos aquí, ellos también nos acompañan y permanecen a veces a nuestro lado aunque no lo sepamos. No nos abandonan. Son los espíritus amigos los que siempre están ahí acompañándonos y ayudándonos. Y luego están las familias por los lazos materiales. En algunos casos el espíritu antes de reencarnar se compromete. En algunos casos son las formadas por estos espíritus que algunos se comprometen desde el plano espiritual antes de reencarnar a venir con determinadas familias, a pasar pruebas para ayudar al espíritu, a tu propia evolución o para ayudar a otros espíritus que lo necesitan para su propio progreso. Otros espíritus dentro de estas familias materiales nacen también obligadas desde el plano también espiritual para superar pruebas. Algunas vienen a superar también expiaciones, para resolver errores del pasado. Todas estas familias, todo esto está muy estructurado dentro del plano espiritual. Para mí, la palabra familia reaviva al hombre las sensaciones de seguridad, lo que es esa palabra, el acogimiento, la importancia, la familia, la importancia del grupo. Es para mí una de las estructuras que sustenta al hombre para poder solventar todas las luchas que tiene que pasar aquí en este plano material. La familia también representa el aprendizaje y la práctica de todas las leyes divinas, de todas las leyes que nos dice el espiritismo. Proporciona el encuentro con espíritus amigos de otras existencias y también con los enemigos de las vidas pasadas. Las familias que están unidas por intereses materiales, no existe nada entre ellas y lo vemos todos los días en estas familias. En el momento de la muerte se separan. Cuando fallecemos, una familia que aquí no ha habido ninguna unión espiritual, que la única unión que ha sido es el egoísmo, la ambición, el querer tener dentro de esa familia pues unos más cosas que otros, se han peleado por herencias, por envidias. Cuando pasamos al mundo espiritual, cuando fallecemos, cuando morimos, esas familias desaparecen. Cada miembro de esa familia pues irá donde les toque ir para poder pues, progresar o darse cuenta de lo que aquí, de la oportunidad que aquí han perdido. Muchas veces nos preguntamos, yo he oído a gente preguntarse, ¿y por qué he nacido yo en este tipo de familia? ¿Y por qué me ha tocado a mí esto? Y a veces decimos, ¿realmente habremos nacido en la familia idónea? Bueno, pues la familia no se forma como hacemos aquí por un contrato material, que llegamos y nos casamos o decidimos unirnos. La familia, su formación empieza en el espíritu. Es un proceso perfectamente estructurado desde el mundo espiritual. Dios nos concede la oportunidad mediante la reencarnación
de establecer espiritualmente un programa a cada uno de nosotros de compromiso y situaciones por las que vamos a pasar en la existencia terrenal, para aprender y librarnos pues, de todo lo que hemos hecho en vidas anteriores, para progresar, para resolver asuntos que no hemos resuelto, porque aunque estemos aquí no nos creamos que cuando terminemos esta existencia lo hemos hecho todo maravillosamente, no, nos quedarán muchas más cosas por resolver. Y necesitaremos una existencia, otra más y otra más, todas las que hagan falta, no importa. Lo importante es que lo poquito que hayamos hecho haya sido un beneficio, y lo es, creedme que lo es, aunque creamos que no, lo es. Os voy a explicar varios ejemplos de familias para que comprendamos un poco, aunque de esto hablamos muchas veces, por qué hay madres que traen a sus hijos y desde chiquinines los rechazan, porque esas madres los abandonan, o los padres, padre y madre, los dos. Yo tengo el caso muy cercano de un chico que su madre y su padre eran toxicómanos. Él nació, vino, la madre tenía 16 años y el padre 17 años, ya consumían heroína y bueno, pues esos padres no podían atender a ese hijo. Ese niño pasó, bueno, un calvario. Al final los abuelos se hicieron cargo de él, los padres se tuvieron que ir, se separaron, bueno, un desastre de vida. Ese niño fue creciendo con los abuelos, con esa carencia de sus padres, pero sí sabiendo realmente lo que eran y lo que les ocurría. Y el amor de la abuela, la dedicación de la abuela, digo la abuela porque el abuelo era diferente, le fue inculcando a ese crío que aunque su madre era toxicómana, que era su hija, eran los abuelos maternos, y le había hecho padecer tanto a esa madre y a ese hijo, a ese nieto. Él pasó una adolescencia difícil, pero lo más importante es el trabajo que hizo esa madre con él y el trabajo que ese chico ha hecho espiritualmente, como en ese progreso, como él no odió a su madre ni a su padre, los ha querido a pesar de todo, ha ido creciendo, ha formado una familia, él tiene un hijo maravilloso, tiene una mujer maravillosa y sus padres han conseguido estar desenganchados, separados, cada uno han hecho su vida, han rehecho su vida con otras parejas, no han tenido más hijos y lo más hermoso es que tienen una relación ahora de amor tremenda. Nunca le ha preguntado a su madre ni a su padre por qué han hecho eso, nunca le ha reprochado nada. Eso no es por casualidad. Esa abuela no estaba por casualidad en esa familia. Ese hijo vino a ayudar a esos padres, a esa madre y a ese padre. Aún no entiende la madre cómo su hijo es capaz de poder perdonarla. Digo la madre porque es con quien más relación guarda. Le deja a su nieto, le deja que lo cuide. Y ella dice, ¿cómo mi hijo, sabiendo que he sido toxicómana, que he hecho tantas barbaridades, que he estado en la cárcel, que he hecho, cómo aún tiene la valentía de llegar y confiar en mí después de tantos años sin tener contacto conmigo, de acogerme en su casa? Bueno, pues porque él ha hecho un progreso espiritual. Quizás venía ya con ese compromiso desde el mundo espiritual y lo ha cumplido. La madre a lo mejor no. La madre podía venir también con ese compromiso y no cumplió como madre. Bueno, no pasa nada. Si no rectifica en esta vida, lo hará en la siguiente, pero lo poco que haya hecho en esta ya ha evolucionado. No porque un niño venga de padres que los maltraten, el hijo tenga que ser el día de mañana un maltratador, o al contrario, no tiene nada que ver. El progreso es individual y cada persona lo decide. Nazca en el seno de la familia que nazca. Hay padres que vienen con hijos con enfermedades y no los aceptan y los meten en centros desde chiquinines si pueden
y no lo soportan, no han cumplido con ese compromiso. Cuando una madre tiene un hijo con una malformación y vienen del nacimiento, tú ya vienes con ese compromiso del mundo espiritual, pero no pasa nada, no pasa nada. Si no rectificas en esta existencia, habrá muchas más. Tú no has cumplido tus compromisos, pero Dios te va a perdonar y Dios lo va a entender. Hace poco también estuvimos hablando el caso de un bebé que también vino y sus padres estaban locos de contentos, el niño había nacido y bueno, pues a los 2 años el niño murió. Pues eso es una prueba para esos padres también. Hay muchísimas cosas dentro de las familias que ocurren que no somos capaces de comprender. Pero están ahí y no es por casualidad, sino porque tienen que pasar y porque está todo, como he dicho antes, perfectamente estructurado desde el mundo espiritual. ¿Cómo podemos, cuando venimos en una familia con problemas, en una familia con situaciones difíciles, cómo podemos encontrar esa armonía en la familia? ¿Cómo podemos encontrar la paz? ¿Cómo podemos superar todos los problemas y situaciones tan difíciles que nos ocurren? Y lo más importante también, sería posible encontrar en esa familia un soporte para poder superar todas las pruebas y las situaciones que tenemos que pasar. Pues claro que sí. Todos los integrantes, todos los miembros de una familia, dentro del hogar, fuera del hogar, pueden ser primos, hermanos, abuelos, tienen un compromiso y ese compromiso es evolucionar juntos espiritualmente aquí en la tierra. Por tanto, tienen la obligación de corregir errores de vidas del pasado, crear nuevos lazos de fraternidad, darle espacio al perdón. Tenemos que perdonar, darle espacio al entendimiento, al amor. Todo eso se tiene que forjar dentro del hogar. Y aunque en esta vida se hayan cometido errores, aún así en cada existencia hay una oportunidad única para que reatemos esos lazos familiares. Porque si tú has nacido en una familia donde tienes que solucionar un conflicto del pasado y no lo cumples, con otro, por ejemplo, entre hermanos, 2 hermanos que han sido enemigos del pasado y en esta existencia uno de los 2 no lo cumple, no pasa nada. El que lo ha cumplido irá progresando y el otro va a tener otra oportunidad en la siguiente vida para volver a unir ese lazo familiar que aquí, o para solventar lo que aquí en la tierra no ha podido en esta vida. Hay una oportunidad de renovar y es el amor. El amor es lo fundamental, el amparo en la familia, el amor en cada integrante de la familia. Hay que reforzarlo siempre. Con el amor sacas fuerza desde donde sea. El amor también es la base para superar todos los problemas cotidianos, todo lo que va surgiendo. El amor es también una buena orientación. Es como cuando un padre tiene que orientar a un hijo en el bien, en ayudar a los demás, en el respeto, en que tienen que ir creciendo los niños poco a poco, en el respeto, en la confianza, en darle seguridad en sí mismo. Todo eso se hace a través del amor. Cuando tú tienes un hijo pequeño y le gritas o hace algo mal y le riñes, y en vez de coger y sentarte con él, explicarle si se ha equivocado, el por qué se ha equivocado, cómo puede solucionarlo, ayudarle en la autoestima, todo eso se hace a través del amor. La relación que tú tengas con tu marido, con tu pareja, eso es amor. Le estás dando un ejemplo a tus hijos.
con los hermanos, cuando entre hermanos discuten, se pelean. ¿Cuántas veces se ven familias que se matan? Hay 2 y 3 hermanos y se matan, y los padres, algunos porque no saben cómo actuar, otros porque no están desbordados, centrados en su trabajo, en su egoísmo. Hay hermanos que son más fuertes que otros, se aprovechan y al más débil se ensañan en el más débil, y los padres tienen que mediar, tienen que hacerles ver a todos por igual que cada uno es diferente, que se tienen que amar tal cual son, que se tienen que respetar, sean como sean. Eso se forja desde pequeños, eso es muy importante en la unidad familiar. Cuando en familias vienen hermanos con discapacidad, con enfermedades desde pequeños, a los otros hermanos hay que hacerles ver que tú quieres como padres exactamente igual tanto al uno como al otro, pero el más necesitado siempre tiene que recibir ayuda, porque el otro ya se vale por sí mismo. Hay muchas familias que no saben, cuando tienen un hijo enfermo, se vuelcan en ese hijo y se olvidan de los otros que están sanos. Vamos a dejarlo entrecomillado, ¿no? ¿Qué ocurre? Están desplazando al otro hijo. Lo hacen, yo estoy convencida, como mejor creen que deben de hacerlo, pero inconscientemente en ese otro hermano se está forjando pues un vacío, se está sintiendo desplazado, no se está sintiendo querido, ya no está creciendo igual. Si tú desde pequeños, desde que nacen, desde que empiezan a tener uso de razón, les haces ver que son diferentes, pero que cada uno tiene un lugar. En eso, luego cuando esos niños vayan creciendo, cuando esos niños sean adolescentes, irán entendiéndolo y entre ellos irá ese amor. Los padres a veces no nos damos cuenta, pero muchas veces los padres somos los primeros que creamos las desavenencias en las familias y no nos damos cuenta. Siempre decimos, nuestros hijos son... No, a veces hay disputas entre hermanos pues porque los padres han favorecido más a unos que a otros y han potenciado más el egoísmo, la envidia, más de unos que otros. Y todo eso, cuando han sido adultos, pues han tenido muchos conflictos entre ellos. Es muy importante en el hogar, en la familia, crear un hogar armonioso. No es una tarea fácil. En la familia no es una tarea fácil crear ese hogar armonioso, porque tenemos que poner en práctica una serie de valores que a todos nos cuesta. La paciencia, muchas veces ante situaciones difíciles, la humildad, la renuncia a muchas cosas. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que tenemos que tener mucho coraje. El coraje para querer luchar por poner la solución al conflicto en la familia. Seamos padres, seamos hijos, seamos hermanos, seamos primos, seamos abuelos. En todas las circunstancias difíciles que ocurran en una familia, si nosotros no ponemos el coraje, la fuerza para querer solucionarlo, no vamos a poder. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, que solo nosotros vamos a querer y si tú quieres lo vas a poder conseguir. A veces las familias nos desbordamos, tenemos situaciones muy difíciles, nos dejamos llevar por todo lo material, no nos paramos en las cosas realmente fundamentales, lo que he dicho antes, en el amor. En todo eso no nos paramos. Llevamos una vida diaria, nuestro trabajo, llegamos a casa, las rutinas, los problemas, nos dejamos influenciar por las cosas que vemos en la televisión, por todo el sufrimiento que hay alrededor. Pero si el principal sufrimiento la mayoría de las veces lo tenemos en nuestro hogar y queremos intentar poner soluciones al mundo. Nos pasamos la vida hablando de guerras, hablando del vecino que tiene esto, de que el otro han asesinado, de que se ha perdido no sé quién, pero no nos paramos realmente en lo más importante que es nuestra familia. Si ahí es donde tenemos nosotros
el problema, los conflictos. No hay una familia maravillosa, feliz y divina. No existe. Yo no la conozco. A mí que me la presenten, porque me gustaría conocerla. En todas las familias hay problemas. En todas, en diferentes medidas. Algunas el sufrimiento es tremendo. Hay familias, desde los padres hasta los hermanos, que no pueden convivir. Hay algunas que incluso tienen que separarse. Tú no puedes dejar, si un padre, tú naces en el seno de una familia donde tu padre es alcohólico, le pega a tu madre, pega a tus hijos. Tú no puedes permitir que eso ocurra. Esa familia, está claro que si esa persona ha nacido ahí, ha nacido por algo, tiene que poner solución. Si no la pone, es normal que esa mujer y esos hijos corten ese vínculo y se marchen. Dios no nos dice que tengamos que aguantar eso. Dios no nos dice, ni el espiritismo, que tengamos que soportar esas situaciones, de ninguna manera. Nosotros tenemos que saber y tener sentido común hasta dónde tenemos que llegar. Y ese tipo de familias sufren mucho. Hay algunas que tienen el coraje de salir adelante y dejar esa situación y no pasa nada, pero sigues adelante tu vida sin odiar a esa persona que te ha hecho daño. Es difícil, pero se puede conseguir. Hay otras que no tienen esa valentía de salir por sí mismas y se quedan en ese sufrimiento, en ese dolor, y culpan a la persona que está actuando mal, lo culpan y van creando odio, y eso es un infierno. Ese tipo de familias es un infierno. Hay muchas así. O las familias que vienen con hijos, con problemas y no los aceptan y no los superan, y de esos problemas pues están pasando una situación tremenda. Yo nací en una familia muy difícil, con 2 hermanas con una discapacidad. Yo era la única que medio estaba bien, como yo le decía a mi madre y a mi padre. Le decía, pues ¿cómo os atrevisteis a tenerme a mí? Porque con 2 hijas con discapacidad, la tercera podía salir exactamente igual. Y mi madre siempre decía, y mi padre lo mismo. Pues mira, la verdad que no sé cómo estuvimos, pero yo creo que tú fuiste un error porque no te esperábamos. Que es verdad, a mí no me esperaba. Así me decían los dos, y yo decía, pues muy bien, me siento muy querida por vosotros, les decía yo. Y ellos se reían, decían, que no te esperábamos, fueron sinceros. Yo llegué, ¿por qué? Pues porque tuve que llegar. Mi madre ya nunca jamás pensaba que iba a tener más hijos, después de 2 hijas con una discapacidad. Llegué yo y bueno, pues luego ya con el tiempo me decían, bueno, pero si es que tú has sido el regalo, eres nuestro regalo. ¿Por qué? Pues porque podían comentar conmigo y hablar conmigo cosas que con mis hermanas no podían, no tenían esa capacidad de entender. Pero sí que sé, y eso os lo puedo asegurar, que si yo hoy por hoy soy la persona que soy y estoy aquí, es porque esa situación que a mí me ha tocado vivir, tan dura, no solamente con mis 2 hermanas de discapacidad, sino con el accidente de mi padre, con la enfermedad de mi madre, con mi enfermedad. El espiritismo me ha hecho ver que perfectamente yo estaba preparada para poder soportar todo lo que he soportado y lo que me quede por soportar, porque yo tengo todavía una familia que he formado. Tengo 2 hijas y un marido, que también tengo mis problemas, como cualquier otro. Y lo único que a mí me sustenta es el amor, el quererlos tal cual son, como son, el aceptarlos. Yo aprendí a aceptar y a querer a mis hermanas. Mi hermana mayor, para mí, durante la mejor etapa de mi vida, que tenía que ser la adolescencia, la infancia y la adolescencia, fue la etapa más dura que yo he podido vivir. Ha sido esa etapa lo peor, lo más duro de mi vida, más que la enfermedad de mi madre, más que mi enfermedad, más que cualquier otra cosa, porque yo no entendía ese sufrimiento de mi hermana. Pero en ningún momento la culpaba a ella. Yo me sentía mal por su sufrimiento, yo no quería que sufriera. Cuando yo entendí que eso era así, cuando yo entendí que la única manera de poder aceptarlo era queriéndola y estando a su lado y aceptándola tal cual era cuando yo empecé a vivir. Eso ya fue en una etapa un poquito más adulta,
Cuando eres joven todavía no estás espiritualmente maduro, todavía no comprendes muchas cosas, estás aprendiendo. Cuando ya empecé a ser un poquito más adulta, a partir de los 18, 19 años, fue cuando yo ya empecé a comprender qué era lo que había, que yo la tenía que querer y que yo la tenía que cuidar tal cual era. Que el amor, no solo por ti, sino por los demás, es lo que nos va a ayudar a progresar y a poder soportar todas esas situaciones. Dios nos da una nueva oportunidad para corregir nuestros errores y para ir madurando en todas las situaciones difíciles que nos van a ir poniendo en la vida. Él no desiste de nosotros, tiene paciencia con nosotros, nos manifiesta siempre concediéndonos la oportunidad de la vida tras una y otra reencarnación. Nos da todos los recursos y la constitución de la familia, que es lo más importante, para que todos los días, todos nosotros podamos superarnos de esos desentendimientos que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Si Dios no se desentiende de nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que desentendernos de la familia? ¿Por qué nosotros tenemos que olvidarnos cuando alguien lo está pasando mal? Cuando tenemos que pasar una prueba con alguien, ¿por qué no le damos importancia y lo vamos dejando, lo vamos pasando y culpamos al otro? Echamos la culpa al otro de todo lo que ocurre y no ponemos solución. Ante eso estamos desentendiéndonos. No podemos desentendernos. Hay que luchar por una familia en armonía, implicar en la familia la perseverancia. Es una acción muy necesaria, la perseverancia, y hay que buscar ese fortalecimiento siempre en el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, según el Espiritismo, a mí me ha ayudado mucho, porque me ha enseñado unos valores que aunque los sepamos, hay que recordarlos. Y en el Evangelio, cuando lo lees, hay ejemplos, y esos valores son el respeto a los demás, la fraternidad, la comprensión, la caridad. Todos esos valores están ahí y eso es lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a ayudar para poder afrontar todas las pruebas que nos vengan. El amor es el motor de la vida, pero el amor hay que trabajarlo, porque no es fácil. Cuando tú tienes un miembro de una familia que te está haciendo sufrir y no sabes, nosotros aquí estamos y tenemos el conocimiento, estamos aprendiendo y tenemos una ayuda, tenemos una base, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos por qué ocurren las cosas, pero hay muchas familias que están sufriendo un tormento y no pueden sentir ese amor hacia ese hermano o hacia ese padre o hacia esa madre y no lo entienden, no entienden por qué les hacen daño y ellos no entienden esa situación y ahí trabajar eso sin el conocimiento del espiritismo es muy difícil. Yo conozco familias que por mucho que quieran pues no pueden amar a su madre o no pueden amar a su padre o a sus hermanos porque han sufrido mucho y no tienen en qué ampararse. Y si aparte de eso, de que no conocen la filosofía espírita que tanto nos está ayudando, tampoco creen en Dios o no hay una creencia, pues ya todavía mucho más difícil. Hay gente que realmente está sufriendo mucho, mucho, y está sufriendo desde el desconocimiento. No tienen el conocimiento, no tienen las herramientas. Cuando tú aprendes a que las situaciones duras que te tocan pasar en la vida, dentro del seno de una familia, son tu compañero de vida, tú las aceptas, tú te fortaleces y cada día te vas fortaleciendo más. Yo sé que la fortaleza que tengo ahora la tengo en mi fe en Dios y en la comprensión que a mí me está dando el espiritismo. Y a partir de ahora lo que me vaya a venir en la vida, yo no puedo decir
hundirme ni puedo dejarme vencer, porque sé lo que hay y sé que si me viene, no tengo que pararme en cuánto estoy pasando, qué cantidad de cosas estoy pasando o por qué las estoy pasando. No. Día a día, lo que me vaya viniendo, lo tendré que ir aceptando y lo que sea será mi compañero de vida, lo que dure. Unas cosas vendrán y se irán rápidamente, otras cosas me acompañarán hasta el final de mis días. Lo que tenga que ser va a ser, pero no me tengo que plantear nada, sino simplemente aceptarlo, vivirlo y tirar adelante con ello. La perspectiva es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sé que si me llega a mi vida es por algo, si no, no me llegaría. Si yo tengo que terminar una existencia a los 50 años, ¿de qué me va a servir, conociendo lo que conozco, de qué me va a servir pensar, no, es que voy a ver si aguanto hasta los 80? Si mi vida tengo que terminarla a los 50, tendré que terminarla a 50. Si está previsto de una manera y no ocurre, va a ocurrir de otra. Eso está claro. Pues como eso todo. Si tengo que pasar una enfermedad, la voy a tener que pasar. Si tengo que tener un familiar, lo voy a tener que tener. Y aceptarlo. Y ese sufrimiento no vivirlo como tal, como un dolor interno, sino como un compañero de vida.